Hola, hoy vamos a hacer un viaje fascinante, ¿eh? Un viaje a través del tiempo para descifrar el código que ha moldeado nuestros deseos durante milenios. Vamos a ver cómo hemos pasado de las simples marcas de un alfarero en la antigua Mesopotamia a los complejos algoritmos que predicen, bueno, hasta nuestro próximo clic. A ver, parece una pregunta un poco rara, ¿no? ¿Qué tiene que ver una vasija con la publi del móvil? Pues, aunque no lo parezca, hay un hilo invisible que lo une todo. Y precisamente en los próximos minutos vamos a tirar de ese hilo juntos. Queremos descubrir una historia que, créame, nos afecta a todos los días. Venga, vamos a meternos de lleno. Empezamos en un mundo donde el reto más grande no era ser el mejor, sino simplemente que la gente supiera que existías. La primera gran era de la persuasión consistía básicamente en gritarle al mundo: «Oye, que estoy aquí y esto es lo que tengo». La cosa fue súper lenta al principio. Fíjense, primero, un símbolo en una vasija, que no decía «esto es mío», sino más bien «esto está bien hecho». Siglos después, los muros de Pompeya se convierten de repente en las primeras vallas publicitarias. Luego, durante muchísimo tiempo, la voz de una persona, el pregonero, era el único medio de comunicación masiva, hasta que llegó Gutenberg con su imprenta y, bueno, lo cambió absolutamente todo. Y ojo a este detalle, que es buenísimo. Anunciar una pelea de gladiadores está muy bien, pero prometer un toldo para que no te dé el sol, eso es otro nivel. Es posiblemente el primer ejemplo de valor añadido de la historia. No te vendo solo el espectáculo, te vendo la comodidad. Un pequeño detalle que lo cambia todo. Y claro, la imprenta fue la siguiente gran revolución, pero con un lado oscuro. Por primera vez, la información podía llegar a miles de personas. El problema, que la desinformación también. ¿Se democratizó el conocimiento? Sí, pero también se democratizó el engaño. Y este es el ejemplo perfecto. En el siglo XIX, los periódicos se llenaron de anuncios de medicinas milagrosas. Unas pócimas que prometían curarlo todo. De verdad, todo. La realidad, claro, era bien distinta. Llevaban alcohol, opio, incluso cocaína. El escándalo fue tan grande que obligó a los gobiernos a crear las primeras agencias de regulación. ¿Nos suena de algo? Es un poco el eco de algunas promesas de bienestar un tanto dudosas que vemos hoy en día. Y con la llegada del siglo XX, las reglas del juego cambian por completo. La publicidad deja de ser solo informativa para convertirse directamente en una ciencia de la manipulación. El objetivo ya no es el ojo, ahora es la mente. Y aquí tenemos a dos figuras clave. Por un lado, John B. Watson, el padre del conductismo, que dijo: vamos a usar las emociones más básicas, miedo, amor, ira, para vender. Y por otro, Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud y que entendió algo mucho más profundo. La gente no compra cosas, compra lo que esas cosas simbolizan. Compra estatus. Si hay un caso que lo explica todo, es este: la campaña Antorchas de la Libertad de Bernays. Él no vendió cigarrillos, no, vendió un símbolo de rebelión, de emancipación femenina. Al conseguir que la sociedad asociara fumar con ser una mujer libre y moderna, no solo vendió un producto, es que cambió una norma social y de paso duplicó el mercado. Una jugada magistral y a la vez bastante aterradora. Pero, ojo, no todo era manipulación del subconsciente. Llegó David Ogilvy, conocido como el padre de la publicidad, y demostró que la inteligencia también vende. Con frases como esta, Ogilvy no gritaba, te susurraba al oído un detalle, una prueba irrefutable de que su producto era superior. Demostró que tratar al consumidor como si fuera inteligente podía ser la estrategia más persuasiva de todas. Y entonces, ¡boom!, la revolución creativa. En los Estados Unidos de los coches enormes, Bill Bernbach se atreve a lanzar una campaña para Volkswagen con el lema «Piensa en pequeño». Fue la primera vez que una marca se reía de sí misma, que admitía su supuesto defecto y lo convertía en su mayor virtud. La honestidad y el ingenio pasaron a ser armas publicitarias potentísimas. Y entonces, claro, llegó Internet. Y el monólogo de las marcas se hizo añicos. La comunicación dejó de ir en una sola dirección y cada persona con conexión a la red se convirtió, sin ni siquiera saberlo, en un punto de datos andante. Este momento es como el Big Bang del marketing digital, el primer banner de la historia. Y su mensaje no era un anuncio, era una profecía. Lo harás. Y efectivamente, lo hicimos. Ese fue el preciso instante en que nuestro viaje por la web empezó a ser observado, medido y, por supuesto, monetizado. ¿Y cómo se hace ese seguimiento? Pues principalmente con esta pequeña cosa, la cookie. Un concepto muy simple pero con un poder inmenso. Es básicamente un archivo de texto que nos pone una etiqueta, que recuerda lo que hacemos online y que nos convierte de una persona anónima a un ID de usuario, con un historial de comportamiento único. Lo que pasa ahora cada vez que entramos en una web es alucinante. En menos de lo que dura un parpadeo, en 100 milisegundos, nuestro perfil de usuario se subasta al mejor postor. Es una guerra invisible y silenciosa de algoritmos que pujan por el privilegio de mostrarnos un anuncio concreto en ese preciso instante.
El resultado de todo esto es algo que hemos vivido todos, seguro. El famoso retargeting. Esos zapatos que miraste una vez y que de repente te persiguen por todo Internet. La publicidad se ha convertido en una especie de sombra digital. Ya no está en una valla o en la tele, ahora vive con nosotros y nos sigue a todas partes. Y así llegamos a hoy, al futuro que ya está aquí. Estamos entrando en una nueva era. La tecnología ya no solo reacciona a lo que hemos hecho en el pasado, sino que ahora intenta predecir lo que vamos a querer en el futuro. ¿Y qué es lo que viene ahora? Pues, por ejemplo, anuncios de productos que ni siquiera sabíamos que necesitábamos, o publicidad creada por una inteligencia artificial al momento solo para una persona, o incluso pantallas que detectan si tenemos cara de cansancio y nos ofrecen un café. El futuro de la persuasión es la predicción hiperpersonalizada. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, volvamos un momento atrás. En la antigua Mesopotamia, una persona normal podía recibir un impacto publicitario, como la marca en una vasija, con suerte, una vez al mes. Hoy las estimaciones dicen que estamos expuestos a una media de entre 4.000 y 10.000 impactos publicitarios cada día. La diferencia es sencillamente brutal. Y esto nos lleva a la gran paradoja de nuestro tiempo. Con tantísimo ruido, con miles de máquinas luchando por un segundo de nuestra atención, el desafío ya no es ser el que grita más fuerte. El verdadero reto, ahora, es conseguir ser el más humano. Así que, para terminar, nos queda una pregunta en el aire. Desde esa marca en una vasija hasta el algoritmo que parece conocernos mejor que nadie, el viaje ha sido larguísimo. Y ahora, en medio de este ecosistema de máquinas, creo que vale la pena pararse a pensar. ¿Cuál es el verdadero precio que le ponemos a nuestra atención?